¿Qué tal? Vamos a seguir hablando de Venezuela, pero no vamos a hablar de política esta vez. Lamentablemente tenemos que hablar todavía de algo muchísimo peor. En Venezuela no solo se está pasando hambre, sino que se está pasando muchísimo miedo. Y vamos a hablar de ese miedo, vamos a hablar de los asesinatos, vamos a hablar de la masacre que este régimen narcocomunista ha cometido a lo largo de los últimos años para mantenerse en el poder. Una masacre bastante silenciada, una masacre de la que en los medios españoles prácticamente ni se habla, pero aquí en Periodista Digital, por suerte, tenemos a una periodista que lo ha investigado, que ha escrito este libro llamado 26 crímenes y una crónica, que es precisamente el relato del exterminio de la resistencia, de la oposición en Venezuela. Cómo por salir a la calle directamente te acribillan a balazos, y da igual que tengas 16, 17 o 18 años, porque estos jóvenes apenas eran unos niños. Y se lo voy a preguntar a Carlet Morales. ¿Qué tal, Carlet? Bienvenida a Periodista Digital. Luis. Gracias. Y también le doy la bienvenida a José Antonio Puglisi, que es redactor de Pediamérica. ¿Qué tal, José? Gracias, Luis. Bueno, aquí hay unas historias estremecedoras. Sí. Ahí están las historias, como decíamos, de estos chicos que salían a la calle siendo niños, y salían a la calle precisamente porque no quería ver a sus padres muertos de hambre, porque estaban hartos de ver a sus padres pasando necesidades. ¿Cómo fue que tú desde Madrid formas un equipo y decides hacer este libro en unas condiciones bastante precarias? Porque hacer un libro sobre esto, y en Caracas, donde no hay internet, donde no hay luz, donde se pasan muchas necesidades, esto es una proeza, Carleta. Cuéntanos un poco. Acabaron las protestas en el día 30 de julio del año 2017, ya llevábamos 4 meses de protesta desde el 1 de abril, y digamos, era verano aquí en España, y yo me tomé ese verano de reflexión y me preguntaba, pues simplemente como ciudadana, ya ni siquiera como periodista, ¿qué había pasado con esas muertes? ¿Se había merecido la pena que el día 30 de julio los venezolanos se hubiesen enfrentado a una votación de una Asamblea Nacional Constituyente y como que de un plumazo quería borrar la historia de todos los jóvenes que habían fallecido para intentar evitar que llegase ese momento? Entonces yo me pregunté, pues dije, nadie está investigando sobre esto. Llamo a una compañera periodista que está en Caracas, productora, y le planteo la idea y le digo, oye, mira, esto nadie lo está investigando. Me dice, no, Carle, aquí nosotros como periodistas también intentamos sobrevivir. Si tú lo quieres hacer, vamos a hacerlo. Entonces yo conformé un equipo con ella y con otro periodista que está en Maracaibo, y les dije, chicos, bueno, vamos adelante con esto. Hicimos una programación bastante detallada, con un tiempo muy específico, y nos pusimos a investigar sobre estas muertes para dejar un documento. Esto es un libro porque simplemente tenía que tener un formato físico de impresión, pero es una investigación periodística que era imposible publicar en otro formato. O sea, como decís, el relato de las muertes que ha dejado el chavismo a nivel de investigación periodística, crímenes. Hay dos cosas específicas. Hay 26 crímenes, vamos a explicar que hay 26 crímenes, no porque solamente fueron 26, son 26 documentados. Sí, exactamente. Pero estamos hablando de cientos de crímenes. Insertos en la crónica están 158 que fueron al final los documentados en las protestas desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017. Comentábamos fuera de micrófono, José, que estos jóvenes salen a la calle porque veían que no tenían futuro, sí, se juegan la vida. Sí, la mayoría de las víctimas son muy jóvenes, podemos hablar de 12 años hacia arriba, y la mayoría son por necesidad, porque no encuentran o no ven ningún tipo de oportunidad para ellos, ven a sus padres haciendo malabares para poder conseguir un poco de comida, y sienten esa necesidad de colaborar, de hacer algo para cambiar la situación en sus hogares, y ese algo es salir a manifestar, pedir un cambio de gobierno, pedir que el país vuelva a ser aquello que ellos escuchaban de sus abuelos, ese país que producía, que se podía vivir bien y que ha desaparecido, que es una realidad que ellos desconocen. Entonces muchos de ellos salen en eso, en búsqueda de un mejor futuro. Muchos salen y no vuelven. Estamos hablando de jóvenes que nacieron ya dentro de este régimen, pero que han sido criados en el seno de una familia con valores, con respeto, con recuerdos de aquella Venezuela que fuimos en algún momento, si bien con todas nuestras dificultades en nuestro sistema político, una Venezuela libre,
en la que tú podías perfectamente manifestar tu pensamiento o tu posición delante de cualquier actuación de un político y no por ello te mataban. Una Venezuela en la que tú ibas al supermercado y comprabas, escogías una leche u otra, un pan u otro. Una Venezuela, Carlet, que aquí en España se sabe muy poco, pero que era una de las pocas clases medias que había en Latinoamérica. Es decir, era uno de los países que podía presumir de tener una clase media, educada, bien formada, con un nivel cultural que pocos países lo podían, imagínate tener, un joven, ¿no?, que no ha vivido esa Venezuela, el chavismo pero que sus arrasó con todo padres eso. Le cuentan de esa Venezuela. Ese joven quiere vivir en esa Venezuela que sus padres le cuentan. Mira, te voy a leer los testimonios que yo recogí son de los padres de estos jóvenes que me contaron por qué salían a manifestar y luego todo el devenir de su historia. Por ejemplo, el padre de Armando Cañizales, un joven violista que acababa de cumplir los 18 años y fue cuando sus padres le permitieron ir a manifestar, dijo: su padre me dijo, mi hijo veía a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de orquesta que no comían completo y eso a él lo inquietaba. Esa era la razón por la que protestaba. Esto me lo dijo Israel Cañizales, el padre de Armando, pero es que sus palabras se parecen muchísimo al resto de las palabras de los padres. Dicen, mi hijo lo que quería era una mejor Venezuela, mi hijo quería que su hermano volviese porque tuvo que emigrar, mi hijo quería, porque, ojo, también hay muchos jóvenes que tenían hijos. Estamos hablando de chicos de 20, de 22, de 25 años que luchaban para que sus hijos pequeños, 1 año, 2 años, tuviesen la Venezuela que ellos tampoco habían conocido. Y entonces estamos hablando de que salieron con la intención de manifestar su descontento con este régimen y no volvieron a casa. Me encantaría que esta entrevista la viera Íñigo Errejón. Querido Errejón, aquí tienes el testimonio de gente que no comía completo, ¿eh? Tú hace meses en una entrevista dijiste que había que agradecer al régimen chavista porque gracias a eso los venezolanos podían comer 3 veces al día. Pues aquí los tienes. Muchos de ellos ya ni van a poder comer porque están en el cementerio. Han sido acribillados a balazos, asesinados como perros en la calle por el régimen del cual tú cobrabas. José, ¿por qué es tan importante dar a conocer el trabajo de Carlet Morales y contar esta masacre que ha cometido el chavismo y de la cual parece que nadie se quiere enterar? Creo que es necesario contar cada muerte porque demuestra un poco el espíritu que tiene el gobierno de Venezuela. Demuestra que cuando salen los jóvenes a la calle a protestar por un futuro, es incapaz de buscar un representante de ellos, sentarse a negociar y ver un punto intermedio donde ambas partes ganen. La solución para ellos siempre es reprime. Saco a la Guardia Nacional, saco a la Policía Bolivariana, saco a las FAES o a los colectivos y mientras más muertos hayas, más aumenta el miedo y más van a pensarse en unos meses si vuelven a salir a la calle o no. Entonces lo que se busca es generar el miedo. ¿Y quiénes son los que imponen el miedo en las calles? ¿Qué son los colectivos? Eso que llaman los colectivos. Los colectivos no son más que un grupo paramilitar armado por el propio gobierno. Los con una moto. Con una moto, armados disparando con total impunidad, con todo aquello que vaya en contra del régimen. Basta que tenga algún símbolo o algo que demuestre que vaya en contra del chavismo, estar en una manifestación, si les encuentran en una calle solitaria, les dispara. Hay videos donde se ven a los colectivos disparando contra manifestaciones y luego retirándose tranquilamente alrededor de filas de policías, por lo cual cuentan con todo el apoyo tanto de oficiales de policía como del régimen. Me gustaría, Carlet, que leas los nombres de los chicos, sí, de estos muchísimas gracias además por niños permitírmelo. puedan... Yo tuve el compromiso con los padres de estos jóvenes cuando yo los entrevisté de que siempre donde yo fuese con este libro les iba a nombrar. Jairo Ortiz, Daniel Kelly, Ruseni Canelón, Carlos Moreno, Juan Pablo Pernalete, Armando Cañizales, Héctor Lugo, Miguel Castillo, Luis Miguel Gutiérrez, Diego Arellano, Paul René Moreno, Jorman Berbese, Augusto Puga, Adrián Duque, César Pereira, Luis Espinosa, Neomar Alejandro Lander, Nelson Daniel Arévalo, Fabián Urbina, David Vallenilla, Ángelo Quintero, Ángel Verduque, Rubén González, Xiomara Scott, José Gustavo Leal y Ender Ricardo Peña. Ellos son 26, pero realmente fueron 158 víctimas de los grupos armados, porque incluso, por ejemplo, el caso de Carlos Moreno fue acribillado por un colectivo. Y, por supuesto, de la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana, que le quitó la vida a estos jóvenes y a otros 100 y tanto, simplemente por manifestar y por pensar distinto. Y mientras desde España enviamos al mensajero de la paz, enviamos a Rodríguez Zapatero a dialogar, porque lo de él es el diálogo. Dialogar con tiranos, dialogar con asesinos, con gente que te mata en la calle por pensar diferente.
¿A ti qué te provoca cuando ves a Zapatero de Cañas con Maduro? ¿A ti qué te provoca? Dejarle 24 horas sin escolta, sin protección oficial en el centro de Caracas. Yo creo que con 24 horas que él viva, lo que vive cualquier venezolano de a pie, entraría en razón de lo que realmente sucede. Cuando él entiende que cuando llega a su casa no va a tener luz, que no va a tener agua, que no tiene comida, que con que tenga un reloj como el que usa, lo más probable es que le disparen para robárselo, no mediar ninguna palabra. Entonces cuando él podría entender la crisis y la necesidad que pasa cada venezolano. Asesinatos y torturas también. Es. Este es otro costado, otro lado oscuro del régimen, del cual tampoco parece que se quiera hablar. Carla, ¿qué nos puedes contar de cuáles son los... ¿qué pasa si te detienen en Venezuela? Tenemos ¿Qué ahora mismo, por supuesto, estamos sentados en esta mesa a propósito de todo lo que está sucediendo en Venezuela. El día de hoy, a esta hora, están 791 personas detenidas, según cifras del Foro Penal. Casi 800 personas. Sí. Lo que pasa es que esto, como ellos dicen, y lo han llamado bien, una puerta giratoria. Unos entran, otros salen, Al final, sí, la cifra puede rondar en los 800 más o menos a día de hoy, a esta hora, pero te estoy hablando de detenidos del 23 de enero a esta parte. O sea, en 7 días. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los detenidos de esta tanda de detenciones, digamos, son muy diferentes a las detenciones que hubo en el año 2017. Estamos hablando de niños, 12, 13, 14 años, que están siendo torturados ahora mismo. Hay vídeos. El mismo Foro Penal está documentando. ¿Cómo puede ser? Porque es escalofriante. Es decir, Sí, estás diciendo que a niños de 13, 14 años se les está torturando. Y no lo digo yo, lo dice el Foro Penal, que es una de las instituciones más reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional en cuanto a la documentación. De hecho, es que nosotros oficialmente no tenemos cifras de prácticamente nada. Entonces son las ONG las que realmente documentan las cifras y toda la situación en Venezuela, y en el caso del Foro Penal, los detenidos, los presos políticos y las muertes también. Entonces, ahora mismo acaban de emitir un comunicado hace un par de días de 791 personas documentadas. Además, ellos tienen sus procesos, sus protocolos y sus abogados para atenderlos. No estamos hablando de números al azar, estamos hablando de casos documentados de niños que están siendo detenidos. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, sí es la realidad. El por qué no lo imaginamos. El patrón ahora mismo son niños y no jóvenes o adultos, como lo pudo haber sido en el 2017, en las protestas de 2017. ¿Qué están buscando con la detención de esos niños? No lo sabemos. Supongo que es ya rizar el rizo muy rizado, de decir, si nos metemos con un niño que tiene epilepsia, porque es el caso de una madre que lo denunció hace un par de días. Si nos metemos con un niño que tiene epilepsia y somos capaces de pegarle cuando el niño nos manifiesta que quiere hacer sus necesidades, ¿qué podemos hacer contigo? ¿Qué no podemos hacer contigo? Entonces eso es sembrar el miedo en lo más sensible de una población, que son sus niños. ¿Qué más tenemos que esperar del régimen de Nicolás Maduro? Yo creo que si están escuchando esta entrevista o esta entrevista a dos bandas, es difícil encontrar una maldad semejante. Es que es la maldad personificada. Es decir, este sujeto, es decir, torturar niños para imponer el terror a los adultos. No sé. Sí, no, ya es un rizo demasiado, es una tortura ya psicológica, porque es que el que está sufriendo es el niño y los familiares, pero toda la sociedad. No, y los niveles de la tortura que se implementan, porque no es simplemente que lo dejen un día sin agua o sin comer, sino que son que les pegan con varas de hierro. Son que hay personas que le quitan la camiseta, levantan una motocicleta y con la rueda de atrás se la pasan por la espalda para que le raspe toda la espalda. Estamos hablando de personas que dejan en el suelo lleno de excremento, con las luces encendidas día y noche, y lo único que pueden escuchar son discursos de horas y horas de Chávez y Maduro. Estamos hablando de torturas que buscan realmente perjudicar a la persona, sembrar el miedo, y que quien salga del helicoide o de cualquier institución del SEBIN es que salga aterrorizado del gobierno. El helicoide es ese edificio horroroso que tiene pinta de hipercore, como dice hoy Cayetana Álvarez de Toledo en su crónica en El Mundo. Ella está en Venezuela en este momento. De ahí han salido relatos que no tienen
que no le hacen sombra a lo que podría relatar un judío al salir de un campo de concentración. Pudo haber sido el centro comercial más hermoso de América Latina y en algún momento se lo cedieron a las fuerzas de seguridad y bueno, nunca, sí, eso cuando se construyó en la década de los 50 para que fuese el mayor centro comercial de América Latina, no llegó nunca a abrirse porque en ese momento pues cayó la dictadura que era la que lo estaba construyendo la de Pérez y a partir Jiménez. de allí, exactamente, y a partir de allí, bueno, el edificio fue usado para 1000 cosas, entre ellas para llevar hasta carros, coches de la grúa, pero desde el momento en el que se lo dieron a las fuerzas de seguridad, aquello se convirtió en un horror. Tenemos el helicoide y tenemos la tumba. Tenemos ¿no? la tumba. ¿La Sí, tumba tenemos qué es? Ramo Verde también. A ver, háblanos de eso. La tumba, bueno, nadie mejor que Loren Saleh para hablar de la tumba. Es un joven que estuvo allí recluido mucho tiempo, está ahora mismo en Madrid, formó parte quizás de alguna de las negociaciones para que el régimen se diera algo a cambio de que a Loren lo soltaran y estuviese en Madrid al día siguiente. Loren cuenta que es un centro de tortura psicológica, no física, en la que te matan de frío, en la que la luz absolutamente blanca no te deja ver. Él habla mucho de la luz blanca, sí. Es un centro que, según lo que él cuenta, no está ideado por venezolanos. Sino Allí por hay, cubanos. sí, cubanos, rusos, bueno, en cualquiera de los casos no es un concepto no tiene... ideado por ese Caribe Exacto, que nos caracteriza a nosotros. exacto. Que Es más sí, sofisticado, sí, ¿no? es muy sofisticado, Es más demasiado sofisticado. sofisticado. De hecho, él cuenta que cuando él llega la primera vez se impresiona porque él dice, ¿dónde estoy? Esto no es Venezuela. Claro. ¿No? Que no tiene nada que ver con el helicoide del que hablábamos hace un minuto, que sí es totalmente un sitio de una infraestructura, un sitio de tortura perfectamente. ¿Ramo Verde qué es, José? Prisión militar que también ha servido de escenario para las peores torturas. Es un lugar donde quien entra sabe que entra, pero quizás no sabe cómo sale o si sale. Como Pero militar que ahora mismo tiene civiles. Sí. Tenemos a un periodista ahí. Sí, sí, Jesús Medina está ahí dentro. A mí como argentino me suena mucho esa música. Es una música tenebrosa y me suena a la ESMA. Quizás uno de los símbolos de lo que ha sido la tortura, el secuestro y el asesinato en la dictadura militar de los años 70 en Argentina. Ramo Verde, la tumba, el helicoide. ¿Qué crees, Carlet, para ir terminando, que tiene pinta de que estos van a morir matando? ¿O están Yo tengo una teoría. preparando Yo tengo una teoría. la salida? La solución de Venezuela, a mi entender, es multifactorial, ¿no? La gente dice, bueno, la comunidad internacional, los bloqueos económicos, en fin, una serie de factores. Yo creo que todos son importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo es importante. Pero hay un factor que estamos olvidando, quizás por la necesidad de salir de esto, que para mí es la llave, porque ha sido la llave desde mucho antes de Pérez Jiménez hasta nuestros días y lo conocemos, quienes tenemos más o menos un poco de algunos años de historia en Venezuela, que es el pronunciamiento expreso o tácito del ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa a lo largo de la historia de Venezuela siempre ha sido la persona que ha puesto o a favor o en contra de aquel movimiento que se estuviese gestando a nivel social o a nivel político para ver un cambio o una continuidad del sistema de gobierno que estuviese en ese momento. Esa es la historia de Venezuela. Entonces, no podemos obviar esta vez al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que además tiene a sus espaldas muchísimas de estas muertes. Pero Padrino es el ministro de Defensa, pero también cabecilla alto mando del ejército, Sí. ¿no? Sí, yo también sumaría a esa llave, porque evidentemente el papel que juegan las Fuerzas Armadas es fundamental. Padrino es de ellos, digamos. Es totalmente a favor. Se ha pronunciado 2 o 3 veces en las últimas semanas a favor de Nicolás Maduro, pero creo que también deberíamos tomar en cuenta el factor del narcotráfico. El gobierno de Venezuela tiene muchísimas relaciones con el narcotráfico, con la guerrilla, y quizás escapar de Venezuela no es una opción, porque esas personas no creen en una salida de eso. O sea, es un negocio muy cerrado, muy poco transparente, en el cual no puedo agarrar de un día para otro y desentenderme. Por lo cual es probable que esas personas que vivan del narcotráfico le busquen aunque vayan a Rusia o a Cuba, donde vayan. Entonces, ese miedo a la falta de protección ante esos grupos paramilitares y terroristas puede ser otra
otra herramienta, otro factor para que ellos traten de aferrarse al poder a toda costa. Ellos, evidentemente están buscando la vía menos mala. Cualquiera es mala. No sé si hay alguna cuestión, José, que queda pendiente. ¿Tú tenías ahí alguna pregunta para Carlet? Sí, quería preguntarle que cómo valoraba la ley de amnistía propuesta por Juan Guaidó y si consideraba que fomentaba o podía ayudar a que muchas de esas personas que asesinaron a jóvenes venezolanos queden libres. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y contra una ley de esa naturaleza a nivel internacional, ninguna ley nacional puede ir en contra de ella. Con lo cual, yo creo que los padres, los familiares de quienes han sido torturados, a quienes les han quitado la vida, tienen que tener la seguridad que ninguna ley, ni siquiera la ley de amnistía, va a absolver de su culpa a aquel que disparó al pecho de su hijo. Sin embargo, quizás esa ley lo que nos permite es, como sociedad, en el momento en el que ya consigamos la libertad, no ir como con aquella rabia en contra quizás de un funcionario que no tiene la culpa, quizás en contra, bueno, también por supuesto la liberación de los presos políticos, eso está, yo creo que esa es la primera acción por la que esta ley se aplicaría. Pero tenemos también que contener un posible enfrentamiento entre hermanos, pero simplemente por el hecho de que tú hayas sido jefe de compras de la alcaldía X, no ir contra ti o contra tu familia el día de mañana. Quizás esa ley de amnistía contiene a esos casos, pero evidentemente a un militar o a cualquier persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, ninguna ley puede ir contra eso. Pues si les parece, lo dejamos aquí, pero solamente por ahora, porque gracias, vamos a seguir hablando de Venezuela. Tenemos la esperanza de que Maduro esté acorralado, esperamos dar esa noticia pronto. Y Carlet Morales, enhorabuena por tu libro, 26 crímenes y una crónica, el relato del exterminio, de la aniquilación de la resistencia en Venezuela a manos de los narcoterroristas de Maduro. José Puglisi, te seguimos leyendo en PD América. Gracias. Muchas gracias.